Mina, Sueños de Libertad, es el documental de hoy y narra la historia del guerrillero navarro, figura clave en la Guerra de la Independencia española y luchador por la de México, país donde es considerado un héroe. Venir a México ha sido una gran equivocación. No, no me arrepiento. Después de mí llegarán otros. La Constitución de Cádiz nos convirtió en ciudadanos iguales a los españoles de ambos hemisferios. Y este ha sido el objetivo de mi vida. El objetivo de mi viaje es seguir sus pasos y conocer su vida, intensa y corta como la de los héroes de leyenda. El abogado y escritor Javier Nar, además de ser un apasionado de la figura de Xavier Mina, conduce el documental basado en el libro Vida de Mina del historiador Manuel Ortuño, que también interviene en el largometraje. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Cómo es posible que un héroe de México en España sea desconocido prácticamente? Y a partir de ahí me entra el deseo de reconocerlo, de descubrirlo, de trabajar por Mina. Rodado en Londres, París, Zaragoza, Navarra y México, Mina, Sueños de Libertad, introduce secuencias de ficción con 14 actores que reproducen momentos de la vida del guerrillero entre 1808 y 1817. La Nueva España necesita libertad. ¿Cómo se atreve, comandante Mina? Es usted demasiado joven para tener tanto aplomo. Albert Soler, realizador de 8 documentales, entre los que destaca el premiadísimo Bucarest, La memoria perdida, dirige el que les ofrecemos hoy, en el que participan historiadores que rememoran la vida de este gran luchador por la libertad. Uno no es de donde ha nacido, sino de donde se le reconocen los derechos. Y dicen los más antiguos del lugar que por aquí aún flota el espíritu de Mina, el de un David que, aunque no venció a Goliat, sí lo hirió de muerte. Hoy vamos a recordar la historia de un hombre que institucionalmente parece no haber existido en España, mientras que en México es venerado y considerado imprescindible en su lucha por la independencia. Un documental muy interesante sobre un auténtico héroe. ¡Viva México libre! Serían las 3 de la tarde cuando Mina se embarcó. Por las calles del mundo corren los mitos, las narraciones de héroes y tiranos, huellas que nos dan fe de la historia vivida. Y la historia de México, aunque hecha de encuentros y desencuentros con España, no es ninguna excepción. Españoles fueron los tiranos, pero también algunos de los idealistas que lucharon por su independencia. Fue así como descubrí a Javier Mina, el héroe olvidado en España, su tierra natal, pero reconocido en México como uno de sus grandes libertadores. Su fe revolucionaria le llevaría de batalla en batalla, de Navarra a Zaragoza, de Madrid a París, de Londres a Nueva York, a Haití y finalmente a la Nueva España. En España, pocos saben que allí su estatua preside orgullosa el Monumento a la Independencia en México, Distrito Federal. Me llamo Javier Mina. Tengo 28 años y siento que el fin está cerca. No. Me llamo Javier Mina. Tengo 28 años y siento que mi fin está cerca. El destino y sobre todo mis ideales
me han llevado a vivir muy deprisa. En tan solo 10 años he pasado de estudiante de provincias a general insurgente contra el ejército de Su Majestad Fernando VII, el tirano absolutista de España y América. ¿Para cuándo el gran día? Aún no hemos recibido la orden. Pero no dudéis que todos los traidores tienen el mismo fin. Pues acabad cuanto antes. Las cárceles no me sientan bien, general Liñán. Sinceramente, prefiero la prisión de Vincennes, en París. Al final resultará que me han tratado mejor los franceses que mis propios paisanos. Paradojas de la vida. Más que paradoja, yo lo llamaría error. Venir a México ha sido una gran equivocación. No. No me arrepiento. Después de mí llegarán otros. La Constitución de Cádiz nos convirtió en ciudadanos iguales a los españoles de ambos hemisferios. Y este ha sido el objetivo de mi vida. Desde un inicio me fascinó su epopeya vital. Mina era un simple estudiante navarro que en apenas 10 años se convertiría en el azote primero de las tropas de Napoleón y después del ejército de Su Majestad Fernando VII en Nueva España. El objetivo de mi viaje es seguir sus pasos y conocer su vida, intensa y corta como la de los héroes de leyenda. Su historia nos explica mucho sobre aquellos tiempos turbulentos en los que las dos concepciones del mundo, la liberal y la conservadora, chocarían como dos trenes. Mina nació el mismo año en que estalló la Revolución Francesa, en 1789, y se forjó como líder en 1808, cuando Napoleón invadió España. Comienzo mi viaje en aquel Madrid que a principios del siglo XIX era un avispero de intrigas, en un momento de plena decadencia de la monarquía de un Carlos IV que prefería cazar en vez de gobernar. En su lugar lo hacía el odiado valido Manuel Godoy. Esta fue una de las épocas más convulsas de la historia de España, años en que las alianzas internacionales cambiaban de un día para otro. La situación se desbordó en octubre de 1807 cuando Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau, que, con la excusa de subyugar a Portugal, permitiría el paso a las tropas de Napoleón por España. El ejército francés, mandado por el mariscal Murat, entró en España en 1808 y ocupó ciudades y fortalezas estratégicas, Madrid entre ellas. Godoy, asustado, trasladó a Aranjuez a la familia real, provocando la ira popular que se desató el 18 de marzo de 1808, en el que se llamó el Motín de Aranjuez. Godoy perdió el poder y Carlos IV la corona en favor de su hijo Fernando. Napoleón, por su parte, aprovechó la confusión para convertir a España en un estado satélite. Atrajo a Bayón a la familia real y forzó primero a Fernando y después a su padre Carlos a abdicar en favor de su hermano José Bonaparte, quien sería conocido como Pepe Botella. Pocos días después se produjo el levantamiento del 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se rebeló contra el invasor. Comenzaba la guerra de independencia que pondría el país a sangre y fuego. Un enfrentamiento de todo un pueblo contra el ejército más poderoso de Europa.
Este conflicto marcará para siempre la generación de un jovencísimo Javier Mina, por aquel entonces simple estudiante de la Universidad de Zaragoza. La capital de Aragón estaba en plena efervescencia por las noticias que llegaban desde Madrid. Era una muy tradicional ciudad de provincias, pero su situación estratégica la colocará rápidamente en el punto de mira del ejército invasor, y por ello sufrirá uno de los episodios más trágicos de la Guerra de Europa. A partir de los sitios de Zaragoza, la vida de Mina tomará un camino sin retorno. José Antonio Armillas es catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, esa universidad donde estudió Javier Mina. ¿Cuál es el efecto del motín de Aranjuez en Zaragoza y qué intervención tuvo Mina en los acontecimientos que se desarrollaron? En Zaragoza hubo un enorme follón, una gran manifestación. El protagonismo lo acapararon los estudiantes de la universidad. Y aquí aparece la primera vez en que Mina tiene auténtico tratamiento y actitud de líder, ¿no?, que le va a acompañar el resto de su vida. Manuel Ortuño es quien más y mejor ha escrito sobre Javier Mina. Ha pasado años estudiando cada detalle de su biografía, que ha plasmado en 4 libros rigurosos y apasionantes sobre el héroe navarro. Él ha sido mi principal fuente de documentación a lo largo de estos años de búsqueda. Me ha dado cita, cómo no, en una biblioteca. ¿Cómo estás? Contento de conocerte, porque es a través de ti donde he empezado a conocer a Javier Mina, que es mi interés de tantos y tantos años. Y veo que estás... Aquí estoy con Zaragoza, tratando de localizar los distintos lugares. Esta es la Zaragoza de 1808 que conoció Mina. Exacto. ¿Qué hacía aquí? Mina estaba en la universidad. Había llegado a Zaragoza en abril de 1807, después de su periodo de formación en Pamplona, donde conoce a Areizaga y tiene todo... ¿Ya le conoció en Ya le conoció en Pamplona. Tienen un gran contacto. Areizaga era, como hemos dicho siempre, el tutor de los jóvenes de Pamplona, pero cuando termina su formación básica, tiene que entrar en la universidad. Entonces su familia saca recursos de donde puede y lo manda a Zaragoza. Llega a Zaragoza en la primavera, se incorpora a la universidad para estudiar humanidades, matemáticas, física. Pero en la primavera de 1808 ocurren los sucesos de Aranjuez. Mina moviliza a los muchachos de la universidad, se van al patio de la universidad, entran en la rectoría, descuelgan el retrato de Godoy, ponen en su lugar un retrato de Fernando VII, que era su líder político en aquel momento, y salen con el retrato de Godoy para correrlo por todas las callejuelas hasta llegar a la calle del Corso, y en el centro del Corso es donde queman el retrato de Godoy. En ese momento Mina se ha convertido en el líder estudiantil de Zaragoza. Todo esto ocurre ya a finales de mayo y principios de junio. Tienen noticias de que están llegando los franceses, necesitan saber qué fuerzas francesas hay, cómo están desplegados los ejércitos de Napoleón. Entonces Areizaga le encarga, ese verano de 1808, encarga a Mina que haga una tarea de espionaje al otro lado de los Pirineos. Luis Sorando es un apasionado de la Guerra de Independencia, experto y coleccionista de objetos de este periodo y asesor del Museo del Ejército. Esta casa acá es de ingenieros y fíjate qué tamaño tenía esta gente. 200 años. ¿Qué grado tenía este hombre? Pues el grado lo veríamos por las sombreras, pero como las tiene quitadas no lo sabemos. Podría ser un capitán. Capitán porque lleva las 2 charreteras. Estos son unas sombreras, charreteras, que les llamaban. Entonces, en vez de estrellas llevaban esto. Un capitán, por ejemplo, sería así. Un teniente sería así. Un subteniente sería así. Entonces, cuando veas un cuadro que solo lleva una hombrera... No se ha perdido la otra. No, es que está bien hecho el cuadro, que es fiable. Precisamente lo sospechoso es cuando veas uno que lleva esta y esta la lleva también, pero con los flecos cortaditos. Eso es de después. Es también presidente de la Asociación Voluntarios de Aragón, dedicada a las recreaciones de batallas y episodios de este histórico periodo. Hoy es un día importante. Zaragoza conmemora el bicentenario de los sitios.
quién tenemos aquí? Precisamente nuestro amigo Gonzalo Aguado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi mujer. Ah, caramba. Encantada. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo fueron los sitios? Una guerra bastante complicada donde van a aparecer aspectos que hasta entonces no se conocían, que es que luchará precisamente el pueblo, que lucharán las mujeres, que lucharán los monjes, que lucharán los niños, que eso no lo habían visto nunca los franceses, ni tampoco sus aliados, los polacos. Napoleón no puede entender cómo les envían las cartas sus mariscales diciendo: hoy hemos tomado el número 7 de tal calle, hoy hemos tomado el número 11. Un ejército que antes conquistaba países en un día, ahora está conquistando números de calles. Las mujeres salieron a defender a sus hijos, a sus hombres, a su patria, a su nación. Entonces agarraban lo primero que tenían a mano, pues cuchillos, sartenes, echaban agua hirviendo. De hecho, los franceses tuvieron que luchar casa por casa y bueno, cuando ya no quedaba casi piedra sobre piedra, incluso minándolas para poder continuar camino. Entonces, la verdad es que la mujer mostró una bravura y una valentía, un ardor que bueno, pues quizá antes no se conocía en la mujer española. Entre el 15 de junio de 1808 y el 21 de febrero de 1809, Zaragoza sufrió 2 asedios que dejaron a la población diezmada y a la ciudad reducida a escombros. ¡Fuego! Palafox lideró la defensa, repartió armas entre la población y buscó a los mejores hombres para abrir nuevos frentes de batalla. Entre ellos, el coronel Areizaga y su discípulo, un joven llamado Javier Mina. ¿Qué le parece si dispara usted? Hombre, pues muchas Es gracias. fácil, ¿eh? Hacia arriba. Ahí, fuerte. Caramba. Eso sí que es hacer fuego. Calienta el cañón, ¿eh? El pueblo aragonés luchó con medios de fortuna contra el mejor ejército de Europa y logró resistir el primer sitio. Pero en el segundo, la población sufriría importantes carencias y la epidemia de tifus se extendió por toda la ciudad. Sería otra historia. Tras la celebración, Gonzalo Aguado, gran recopilador de películas históricas, me muestra las huellas que la guerra dejó en la ciudad. Pues esta es la zona del convento de San Agustín. Sí. Aquí se produjeron unos combates que fueron durísimos porque los franceses entraron desde el momento, en el momento que estaban los defensores en misa, rompen el retablo y penetran dentro del templo. Entonces, bueno, se producen ahí unos combates entre los defensores y los franceses subiéndose al púlpito, subiéndose a todas partes, lanzándose cosas desde la parte del coro, en fin. Y mira, me gustaría que vieras esta casa, fíjate cómo está, la de la calle del Pozo. Tiene impactos claros de bala de cañón perfectamente definidos. Y son huellas pues, que son de nuestra ciudad, de nuestra historia, y deben conservarse. Manuel Ortuño me acompaña a visitar los escenarios de las batallas que se libraron en los alrededores de Zaragoza. El coronel Carlos Areizaga y Javier Mina habían recibido un encargo muy especial por parte de Palafox. Su zona de acción sería la parte inferior del río Ebro: Alcañiz, Quinto, María y Belchite. ¿Esto es Belchite? Es impresionante. Es impresionante. Es un monumento a los desastres de la guerra. ¿Recuerdas a Goya? Sí. Ciudad mártir en 1808, ciudad mártir en 1936. Belchite, fíjate. Como monumento a la insensatez. Bajamos a visitar el pueblo. Durante los sitios de Zaragoza, ¿qué hace Javier Mina? El primer periodo es cuando Palafox le pide a Areizaga y a Mina que salgan al exterior y organicen los voluntarios de Aragón.
que es el levantamiento de todas las milicias populares de toda esta zona. ¿Para qué? ¿Qué objetivo tenían esas milicias? Con el fin de rodear a los franceses que estaban sitiando Zaragoza y tratar de impedir sus movimientos, de dificultar sus abastecimientos, de cortar sus líneas de comunicación. Y entonces es un periodo muy intenso, muy importante, pero en el que no consiguen los objetivos, porque a finales de febrero Zaragoza cae en poder de los franceses. Y a partir de ese momento viene lo que podríamos llamar la segunda etapa de la formación militar, aquí muy intensa, de Javier Mina. Se desarrolla la gran batalla de Alcañiz, el 23 de mayo, que es una de las acciones más importantes durante la Guerra de Independencia. ¿Con victoria española? Con victoria española, en la que Areizaga es el jefe de la división de infantería y Mina es su ayudante principal. ¿Con qué años? Tenía 19 años. Y es el que transmite las órdenes de Areizaga, el que va moviéndose entre las unidades y desarrollando una estrategia que les dio la victoria a los españoles. Mina ha ido adquiriendo madurez, adquiriendo capacidad, adquiriendo dotes de organización y de mando, con esa juventud, 19 años. Es cuando va a nacer lo que se llamó la leyenda de Mina, la historia de Javier Mina. Estos cabrones están por todas partes. Zaragoza ha caído. Ahora ya solo nos queda esperar que el ejército de la derecha se reorganice en Tortosa. Desde que Napoleón entró en Madrid, ya no resiste nadie. No sea pesimista, maestro Areizaga. Que a estos gabachos nos los merendaremos pronto. Mucha liberté y fraternité y pocos redaños. Pero esta vez han aprendido la lección, muchacho. Y además no tenemos ejército. Pero a falta de ejército bien vale una guerrilla. Yo ya estoy viejo y cansado. Ahora es tu momento, Xavier. Nuestro momento. Le necesitamos, coronel. Yo le necesito. Y la España del rey Fernando también. Cuando vuelva el deseado. Quizá tenga razón y un viejo militar como yo aún puedo hacer algo por su patria. Ni que sea como utillero. Me pondré a las órdenes de la Suprema Junta Central. Voy con usted. No. Tú ya te has ganado tus galones, Xavier. No me necesitas. Y en Navarra hacen falta líderes para defender esta España. Partida en dos, como siempre. Por lo que veo, Areizaga es fundamental en la vida de Mina. La experiencia que Mina adquiere con Areizaga es extraordinaria. Y eso es lo que le servirá posteriormente a Mina para el desarrollo de su actividad. Ante el vacío de poder creado por la guerra y la ausencia de Fernando VII, las juntas de defensa asumieron la responsabilidad de la lucha, coordinadas por la Junta Central Suprema. Una de sus primeras iniciativas fue instituir una nueva forma de guerra, el corso terrestre. A partir de este momento, la vida de Mina se aceleró. Gracias a sus dotes de mando y organización, fue nombrado jefe del corso terrestre. En pocos meses, pasó de milicia popular a ejército organizado. Mina trae una misión, que es la de extender el movimiento guerrillero por toda la zona de Aragón, lo que se llama Cinco Villas, la gran comarca que comunica Francia con el resto de España. Y es ese el ámbito de trabajo, el ámbito de actividad de la guerrilla de Javier Mina. Me hablas de las Cinco Villas, esta es una de ellas, ¿no? Exactamente. Esto es sos del rey católico.
toda esa zona aragonesa, donde operó Javier Mina, la zona de influencia de Javier Mina. Esto significa, toda la zona de actividades en Aragón, la culminación de la guerrilla de Mina, que se ha convertido en batallón y es el primer batallón de Navarra. A partir de ese momento se extiende por todo el país el grito aquel de irse a Mina, respuesta al Mina, Mina, de miedo de los franceses, el irse a Mina, que gritan todas las juventudes navarras y los seguidores voluntarios de Aragón que se incorporan a la guerrilla navarra. Manuel, te agradezco Javier, infinito el tiempo que me has dedicado y que me hayas enseñado tanto de Mina. Volveremos a vernos. Nos volveremos a ver. Hasta pronto. Gracias. A pesar de sus escasos 20 años, su mito fue creciendo de batalla en batalla, de victoria en victoria. La guerra de guerrillas que libró por todo el norte de España desconcertó al ejército francés, que no sabía contrarrestar a un enemigo tan escurridizo como implacable, que golpeaba y se esfumaba. De Aragón a Navarra, de Belchite a Estella, la guerra se extendió por todo el territorio y el corso terrestre atacaría Tudela, donde Mina obtendría una victoria que sería a la vez derrota. Bueno, Francisco, esto es Tudela, que es el escenario de uno de los desastres de Javier Mina. ¿Qué pasó acá? Se reunieron tres guerrillas, la de Ignacio el Covilla, de La Rioja, Porlier, el Marquesito y él, destruyeron prácticamente, saquearon a la población. ¿Y qué hicieron para, en vez de atacar a la guarnición francesa, terminar de esa manera? Sí, este es un problema, porque el perfil del guerrillero de Mina no era precisamente ese. Que era una mezcla de bandidismo y resistencia. Es muy difícil que en esa situación de turbulencias pues se imponga una autoridad. Evidentemente Mina lo intenta y lo consigue en la medida de sus posibilidades en su guerrilla, pero no logra aglutinar a todas las guerrillas que paralelamente a él hay en Navarra. Laviano, el pueblo de su abuela, sería para Mina sinónimo de felicidad y de desgracia. Aquí solía venir a descansar hasta aquel infausto 29 de marzo de 1810. Quien conoce toda aquella historia es Tomás Urzainqui Mina, nada menos que un descendiente del héroe. ¿Cómo era la familia de Javier Mina? Gente pues con sus pequeños rebaños de ovejas, sus campos de cereal, algún criado que convivía con ellos también en la casa y comían juntos. Entonces un sentido de igualdad social, de comunidad vecinal muy grande, que creo que eso le influiría para poder entender luego mucho mejor o darle una orientación determinada a los principios de libertad, a los de los derechos del hombre. ¿Por qué en Navarra se le tiene tan olvidado? Por el carlismo. O sea, el carlismo también pues tiene influencia, ¿no? Los Mina eran liberales, entonces pues no está bien visto. Las familias liberales no sacaban el pecho precisamente por la calle. Por otro lado, ese San Benito de traidor, cuando Javier Mina nunca fue un traidor. O sea, es el prototipo del hombre consecuente con sus principios, con su pueblo, con su gente, con su sociedad, con los derechos de libertades y de igualdad. Entonces, todo menos un traidor. Y esta casa era la casa de la abuela de Javier Mina. De aquí salió Javier Mina. Cuando lo cogieron, sí. Cuéntame. Bueno, este hombre se quedó aquí hasta el último momento, porque realmente si hubiera hecho caso a que sabía que venía la gendarmería francesa de Pamplona a detenerle, pues se hubiera ido igual por más tiempo, pero es que este hombre se quedaba siempre hasta el final, pues organizando la retirada, y claro, él era el último que se iba. Yo creo que se merece mucho más que el olvido que en este momento tienes.
Me emociona pisar los mismos escenarios que Mina. Seguramente aquí fue donde se encontró con su prima Manuela, su primer amor. Quizás un riesgo innecesario. No trabajes tanto, Xavier. Pensaba que habías venido a descansar. ¿Y la abuela? Durmiendo. Ya sabes, como ella misma dice, se acuesta con las gallinas. ¿Y tú? ¿Qué haces aún despierta? Pues... cuidarte. Dame un beso. ¡Corre! ¡Vete, Xavier! Huye, Xavier. No me cogerán. Date prisa. Hasta pronto, prima. Y ten cuidado. Siento que no te voy a volver a ver. Que Dios te proteja. La captura de Mina en Labiano es una historia que ha pasado de generación en generación entre los vecinos. He quedado con el párroco, Jesús Equiza, el custodio de la memoria histórica del pueblo. Por ahí se dio la pequeña batalla, pero él se convenció de que no tenía nada que hacer porque eran muchos. Entonces él ordenó la retirada. Tiró derecho al monte porque vio que la patrulla le iba a cortar a él la huida. Y entonces se fue por ahí. ¿Estaba herido él en ese momento? Sí. ¿Qué pasó? Quedó muy grave, dice él, y entonces con un dolor terrible. ¿Por qué? Porque le habían roto el brazo, el codo. Y entonces pues quedó él pues muy malherido y muy humillado. Dice él que intentó echar mano a sus alforjas para sacar las pistolas, pero que ya le acorralaron enseguida. A Mina lo detienen aquí y lo llevan a la Ciudadela de Pamplona. ¿Y de allí? De la Ciudadela de Pamplona, después de, creo que estuvo 3 días, lo llevan a Bayona, al castillo de Bayona. Allí todavía intentan que Mina haga un esfuerzo más para que se rindan los voluntarios, pero no lo logra. Allí está 40 días. Y viendo que no conseguía nada, lo mandan a Vincennes. París aún está llena de símbolos de las guerras napoleónicas, el último sueño imperial francés que sumió a Europa en su primera gran guerra continental. Quizás un preludio de las guerras mundiales de un siglo después. Cada país tiene su propia mitología bélica y, como suele suceder, las de uno y otro bando no coinciden. Cuando Mina, como preso, llegó aquí, la gloria de Napoleón estaba en su apogeo. Vincennes es ahora un barrio de París y el castillo-prisión en el que Mina fue confinado durante 4 interminables años, su centro neurálgico. Este sitio debió quedar en la memoria de Mina como un lugar ambivalente, tan lleno de sufrimiento como tan decisivo para su futuro. Me he citado aquí con René Ems, hispanista especializado en los siglos XVIII y XIX españoles. Él conoce los pormenores de la estancia de Mina en este siniestro lugar. Era la prisión más, al mismo tiempo, temible y prestigiosa y de mayor control. Al mismo tiempo, ahí ponían a los presos más relevantes. Con lo cual, esto significaba el reconocimiento de una peligrosidad y de una importancia excepcional. Y ahí, en este torreón, había gente de varias nacionalidades. Como españoles había el famoso Palafox, el héroe de Zaragoza. El héroe de Zaragoza. Y entre los franceses había un tal Victor
huérfano de Laurie, que pasó a ser muy amigo de Javier Mina. Hombre, aquí viene el joven héroe español. Hoy llegas tarde, muchacho. Disculpe, general Laurie. El guardián se ha dormido. Con tanta impuntualidad, Napoleón jamás podrá ganar la guerra. Ni me lo nombres. Ese bastardo ahogó los sueños de la revolución y ahora sacrifica a miles de soldados de la Grande Armée. Y nosotros aquí encerrados. No te quejes, que esta cárcel es la más selecta de todas las pocilgas de Francia. La historia de la prisión está escrita en sus muros. Fue símbolo del terror durante más de 500 años, hasta su cierre definitivo después de la Segunda Guerra Mundial. Inscripciones, ahí leemos 1690, siglo XVII, y vamos a ahí 1918. Por sus celdas han pasado los protagonistas de los más importantes episodios de la historia de Europa. Cuando terminó el régimen tremendo de control, de incomunicación, Mina pudo salir de la celda, acceder a espacios como esta gran sala donde había biblioteca, y ahí conoció a Laurie, que había sido fiel a un republicanismo que le llevó luego a antinapoleonismo. Era un marqués republicano. Un marqués republicano en este sentido. Mina solo tenía 21 años, un jovencito, bastante ignorante, y se pretende que Laurie pudo ser una aportación cultural, quizá filosófica, pues de mucha relevancia. Llegamos al piso quinto y último. En esa sala amplísima daban varias celdas, y una de estas celdas era la de Javier Mina. ¿Cómo se describe la celda de Javier Mina? Era pequeña, 2 metros más o menos de diámetro, circular, unos pequeños ventanucos. Esta era la celda. Esta era la celda, casi seguramente. Lo que impacta es que la prisión de Mina es la más dura de todas las celdas que hemos visto. Hemos estado en la planta baja, donde las celdas eran más grandes, más aireadas, tenían chimenea. Aquí el frío debe ser espantoso. Y esto es un espacio donde te puedes tumbar y cabes malamente. Efectivamente. La situación de mi familia no es fácil ahora. Han tenido que exiliarse al sur de Francia. ¿Y ese brazo? Cada día mejor. Pero los fríos de este lugar me producen dolor. Xavier. ¿Sí? Debo decirte algo. Me voy. Dentro de algunas horas me trasladan a la prisión de la Force. ¿Qué voy a hacer yo aquí sin usted? Tú ya no me preocupas. Me voy tranquilo y orgulloso de haberte convertido en un auténtico liberal revolucionario. Mucho más que eso. Con usted he conocido a los clásicos y con ellos las virtudes del buen ciudadano y del buen militar. Estoy seguro que volveremos a encontrarnos, luchando juntos por un mundo más justo. España está cada día más cerca de ese ideal. Las Cortes de Cádiz acaban de aprobar la Constitución. Sí. Y mi tío Espoz Mina prosigue las campañas victoriosas al frente de la División de Navarra. General Laurie. Cuídate.
2 años después, en el verano de 1814, Mina cruzó la puerta de la prisión hacia la libertad. Napoleón había sido derrotado en la estepa rusa, en los campos de batalla de Europa. Su derrota le llevó a liberar a los presos de Estado, mientras una nueva Europa se dibujaba en los mapas. Mina emprendió su regreso a España como tantos otros luchadores de la Guerra de Independencia. Aquí es donde empezó su enfrentamiento a muerte contra el absolutismo de Fernando VII a principios del siglo XIX. Una empresa que marcaría definitivamente su destino. ¿Y esa pasión de dónde te viene por este personaje que es en España un gran desconocido, pero en México es un hito? Es un hito en México. Me viene de México. ¿Tú aquí no lo conocías? No, no lo conocía aquí. Sí, habíamos oído hablar siempre de Mina el joven. Sí. Mina el estudiante. Pero en México es donde me encuentro al héroe de México. Y ese es el cambio fundamental. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Cómo es posible que un héroe de México en España sea desconocido prácticamente? Y a partir de ahí me entra el deseo de reconocerlo, de descubrirlo, de trabajar por Mina. Hay un momento en la historia de España que es capital. Existe la Constitución de Cádiz, que es un hito, no es simplemente un texto, es el momento en el que surge la España moderna, la España de la libertad. ¿Por qué se derrumba como un castillo de naipes? Es que nuestra historia viene marcada por Cádiz, por la Constitución, por 1808 y sobre todo por la vuelta de Fernando. La vuelta de Fernando significa el primer golpe de Estado que se produce en la historia de España. Es que Fernando, a quien la Constitución de Cádiz reconoce como rey, pero le pide que cuando vaya a ejercer como rey jure la Constitución, regresa a España en 1814 y dice: no quiero aprobar la Constitución, quiero volver a ser el rey que traté de ser en 1808. La España con que se encontró Javier Mina era un país roto por el golpe involucionista de Fernando VII. Lo había recibido en la raya de Navarra su tío, el mariscal Espoz y Mina, ahora mito de la resistencia contra el francés. Espoz había cambiado su segundo apellido Ilundaín por el de Mina para aprovechar así la popularidad de su sobrino y continuar en su liderazgo como comandante en jefe de la guerrilla navarra. Juntos se trasladaron a Madrid. Allí estaban produciéndose trascendentales decisiones políticas. Ellos vivían exactamente en la plaza de Antón Martín, al lado de Atocha. O sea, me estás hablando del corazón de los conspiradores. Palacio queda un poco, pero no muy lejos, queda muy cerca, que es a donde habrán ido a ver al ministro Guía. Xavier, déjame hablar a mí. Seguro que hay una explicación. Ya verás cómo el rey reconoce la división de Navarra y tu ascenso a coronel. Caramba, caramba. El mariscal de campo Espoz, el héroe de Navarra. ¡Qué honor! Ministro, permítame presentarle a mi sobrino Xavier Mina, el valiente jefe del corso terrestre. Sobran las presentaciones. Recién llegado de Vincennes, ¿no es cierto? Así es, señor ministro. No me gustaría tener que vivir nunca una experiencia como la suya. Tiene razón. Las prisiones francesas son muy duras. Aún así, volvería a pasar por ello con tal de liberar a España del enemigo y recuperar la soberanía para el pueblo español. Muy bien, muchacho. Qué bien hablan estos jóvenes liberales de hoy en día. Pero díganme, ¿qué les trae por aquí? El rey nos espera para una entrevista personal. Ya veo. Desafortunadamente, me temo que Su Majestad no va a poder recibirles. Imposible. Seguro que hay un error. No hay ningún error. El rey está muy ocupado. Entiendo, pero... Saben, estos días anda muy ajetreado y con las mentiras envenenadas de los afrancesados. Discúlpeme, señor ministro, pero no hemos venido aquí a debatir de política, sino a pedirle al rey que reconozca el papel de la división del corso terrestre en la guerra contra el francés. Caballeros,
Les voy a ser muy sincero. La Nueva España no necesita héroes liberales, sino soldados fieles a su majestad. La guerra del francés pasará a la historia como el triunfo de la tradición. La Nueva España necesita libertad. ¿Cómo se atreve, comandante Mina? Es usted demasiado joven para tener tanto aplomo. Señores, retírense. ¿Y la respuesta que da Fernando VII a Francisco Espoz y Mina y a Javier Mina? Es una respuesta negativa, absolutamente negativa, porque en los planes de Fernando no entraba el mantenimiento de los líderes guerrilleros. Y se produce el golpe de Pamplona. En Madrid se habían reunido los líderes guerrilleros y habían dicho hay que exigirle a Fernando que reponga la Constitución. Entonces, vamos a levantarnos en Pamplona y era una cadena de levantamientos. Javier Mina toma Pamplona una noche, sí. Simultáneamente a Francisco Espoz y Mina, su división le abandona. Y la división ¿Por qué le abandona? Porque estaban ya muy débiles los lazos de fidelidad y los lazos de sometimiento al jefe. Y porque el guerrillero en Pamplona estaba deseando volver a su casa. Terminada la guerra, lo único que desean es la paz, el volver a casa, el volver a su familia. Son campesinos, agricultores. Son campesinos, son agricultores. Su destino fue el exilio. ¿Y su A destino? partir de aquí, después de fracasar en Pamplona, tienen que pasar los Pirineos como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia. Pasan los Pirineos abriendo con ese camino la senda de tantos otros exiliados que tuvieron que pasar por ahí. Y Javier se va a Londres a seguir luchando por la libertad. Mina es un personaje al que yo llevo buscando muchos años. A ver si lo encuentro. Cuando lo encuentres, te darás cuenta de lo que significa Mina en esa lucha por la libertad que se puede producir allí donde tenga una resonancia, allí donde tenga una opinión que le apoye, que le ayude y que lo entienda. La lucha por la libertad no es fácil de entender. A principios del siglo XIX, Londres era la capital industrial, financiera y el centro de reunión de liberales de todo el mundo, conspiradores que querían construir un nuevo orden político. Aquí se daban cita revolucionarios españoles y americanos huidos del absolutismo fernandino. Entre ellos, exiliados mexicanos que habían llegado buscando apoyo en la lucha por su independencia. Free. Let's go to Holland House, please. La llegada de Mina tuvo una gran repercusión. Eran conocidas sus victorias al frente del corso terrestre, la guerrilla con la que hostigó a las tropas francesas durante la Guerra de Independencia. En el corazón del elegante barrio de Kensington, al oeste de Londres, está Holland Park, presidido por la estatua de Lord Holland. Su propia mansión fue el centro de reunión de los liberales exiliados, entre los que estaba Javier Mina. Mark Lawrence es un historiador inglés especialista en el periodo liberal español. Conoce muy bien el ambiente político que se respiraba aquí. Este lugar funcionaba como un refugio para los emigrados españoles que tenían que escapar de España después del golpe de Estado de Fernando VII. Javier Mina venía a Inglaterra en 1815, después de los 100 días de Napoleón en Francia, y buscaba refugio aquí, en Holland House. Y estaba en 2 ocasiones invitado a cenar con los Hollands aquí, y encontraba a otra gente liberal y otros conspiradores también, que se interesaban por su plan de viajar a México para suscitar la rebelión.
Los Holland aquí no le interesaban tanto la independencia de las Américas españolas, solo la libertad en todas partes del mundo. Entonces, apoyar una expedición para suscitar la rebelión contra la metrópoli, contra el régimen absolutista de Fernando VII en España, parecía para los Holland una cosa estupenda. Los mexicanos son mis hermanos y merecen tener los mismos derechos que los españoles. Y la única forma posible en estos momentos es con su independencia. Usted es la persona indicada para esta empresa. Un buen militar, con firmes principios liberales. No habrá opción para el fracaso. Puede estar seguro. Pero estarán de acuerdo conmigo que una expedición de esta naturaleza requiere de oficiales preparados y con experiencia, de naves y armamento, y provisiones para tan largo viaje. Sí. Pero no se preocupe. Tendrá los mejores soldados a todo lo que usted necesita. Pero bien sabe Lord Holland que todo eso resulta muy costoso. El dinero no es problema. En Inglaterra y en los Estados Unidos hay muchos liberales que le apoyan. Y todos están dispuestos a financiar su expedición. ¡Viva México libre! Mina salió de esta mansión decidido a emprender la gran aventura de su vida. Manuel. Hombre, ¿cómo estás, hombre? Mi apreciado amigo Manuel Ortuño también se encuentra en Londres investigando acerca de la expedición de Mina. Fragata increíble, pero ahora te voy a enseñar la que me parece más cercana. ¿Has podido encontrar algo? Al Caledonia. El Caledonia fue la fragata en la que Mina vivió su accidentada travesía. El Caledonia es de 1800, era muy parecido a este, y es un transporte de esclavos, curiosamente. Oye, pero qué contradicción. Un barco negrero termina transportando una división libertadora. Exactamente. ¿Desde dónde embarcan en Gran Bretaña? Salen de Liverpool el 25 de mayo de 1816, van a parar a Cork, que es el puerto que está enfrente en Irlanda, sí. Y desde Cork hacen ya la gran travesía del Atlántico. Tuvieron que hacer una travesía larguísima. Les costó 45 días llegar desde Liverpool a Baltimore, que es donde llegan en Estados Unidos. Javier, al llegar a Estados Unidos, se va a encontrar con Winfield Scott. El general Winfield Scott era un héroe de la Guerra de Independencia. Era héroe de independencia norteamericana que estaba en Londres, había pasado por Londres para conocer cómo se estaba desarrollando el conflicto europeo, y que Lord Holland hace que se encuentre con Javier Mina en su propia casa, en la casa que acabas de visitar. Entonces Javier ya sabía que al llegar a Estados Unidos tendría apoyos. Contaba con el apoyo norteamericano y efectivamente Winfield Scott, cuando él llega, le ofrece toda clase de apoyos y sobre todo el conseguir personal, conseguir oficiales de alta graduación norteamericanos para que vayan con Javier. Toda su expedición la forma realmente en Estados Unidos, donde se da cuenta de la importancia estratégica que significa Bolívar, que se encontraba en ese momento en Haití. Entonces hace Baltimore, Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe se pasa un mes con Bolívar, conversando con él, por si fuera posible llevarse a Bolívar también a la expedición mexicana. Pero finalmente no se va. Bolívar tiene sus propios proyectos y decide desarrollar su estrategia. Todos sabían que Mina iba a llegar a México. Lo que no sabían era cuándo ni por dónde. Se rumoreó que se había reunido con Simón Bolívar en Haití justo antes de llegar a México. Pero la gente inventa muchas cosas y uno nunca sabe. Mi amigo Bolívar estaba refugiado allí gracias al apoyo del presidente haitiano, el gran Alexandre Pétion. Menuda reunión de locos. Traté de que se uniera a mis 300. Pero Bolívar pensó que su destino estaba en Venezuela. Si me hubiera hecho caso, quizás ahora estarían todos encerrados. O muertos. Desde Haití, la columna de Mina parte hacia las playas de Galveston, en Estados Unidos, y durante el invierno emplaza un campamento donde forma a sus oficiales. Finalmente, en abril de 1817, inicia la travesía del Golfo de México y el 21 desembarcará en la costa mexicana.
en Soto de la Marina. En la Universidad Nacional Autónoma de México me espera Álvaro Matute, doctor en Historia y estudioso de la expedición y la contribución de Mina a la lucha por la independencia de su país. Soto de la Marina fue ideal para desembarcar sin mayor problema, edificar su fuerte, dejar una parte de su contingente. El grupo se divide y tiene una penetración relativamente fácil en territorio novohispano, porque son regiones muy despobladas. La entrada que tiene fulgurante Javier Mina desde Soto de la Marina hasta el Sombrero, 250, 280 kilómetros, que los realiza en 30 días. ¿Cuál es la historia de la expedición Mina una vez que abandonan Soto de la Marina y se internan en el territorio de Nueva España? Bueno, tienen un avance muy profundo y se llevan, el ejército realista se lleva sorpresas grandes, como en el enfrentamiento de Peotillos, en donde una fuerza amplia de 2000 realistas es derrotada por los 300 de Mina. Y solo ya sobre la marcha, tras lo que podría ser este avance espectacular de los 250 kilómetros hacia adentro y las ganancias en combate que logra, lo ubican ante los ojos de los jefes insurgentes como alguien que viene con ellos. La intención de Mina era unirse a los insurgentes mexicanos. Una insurgencia derrotada y en plena desbandada tras la muerte de sus líderes históricos, los curas Hidalgo y Morelos, que habían sido ejecutados por el virrey español Ruiz de Apodaca. El movimiento independentista, descabezado, era un conglomerado de fuerzas dispersas y mal avenidas. Aún así, Javier Mina creyó que su columna revitalizaría la lucha por la independencia mexicana. Oye, aquí feliz en Guanajuato y esperando que me ayudes a encontrar a Javier Mina. Por supuesto, pero hay que encontrarlo en el Fuerte del Sombrero. Y Lidia Flores es una joven historiadora y buena conocedora de la aventura mexicana de Mina. Ella me guiará por los escenarios de las batallas en que participó el héroe navarro. Mina era un hombre, alto, atractivo, no solamente por el físico, sino que además tenía una personalidad que atraía a las mujeres. Y bueno, pues en este viaje que hizo al Valle de Santiago, Mina se hospedó con la familia Roa, específicamente con Manuel Roa, y su hija, Rita Roa, empezó a tener, claro, contacto con este joven navarro, bien parecido, 28 años, y de ahí surgió primero el encuentro amistoso y luego ya un noviazgo que derivó finalmente en un compromiso matrimonial que no se pudo cumplir. Este es el Cerro del Sombrero. El fuerte en sí estaba ubicado en la parte de arriba del cerro. Y bueno, pues estamos aquí entre los estados de Jalisco y Guanajuato. El estado de Jalisco queda de aquel lado, esta parte es de Guanajuato. Y estamos justo en la frontera de los municipios de San Felipe, hacia el norte, y de León. ¿Las tropas realistas dónde estaban? Estaban ubicadas en aquel cerro que es la Mesa de Tablas. O sea, justamente enfrente, dominando el acceso a tiro por de esa rifle, zona. Sí. Éramos pocos, pero teníamos un ideal que nos hacía fuertes. Sus principios serán los que usted quiera, pero... ¿Recuerda las batallas del Valle del Maíz? ¿Pinos? ¿San Juan de los Llanos?
¿El Jaral? ¿El Bizcocho? ¿San Luis de la Paz? Pero sin duda la más mítica fue la batalla de Peotillos. El pueblo mexicano estaba eufórico. Nosotros también. Y nos confiamos demasiado. Sí. Todo se acaba. Pero en Fuerte del Sombrero todo cambió. General, ha llegado el mensajero del virrey. Discúlpeme, mira. Mina llega al Fuerte del Sombrero invitado por el único líder insurgente que le apoya, Pedro Moreno. Pero poco tiempo después, el fuerte es sitiado por las tropas realistas y los insurgentes quedan aislados bajo el sol abrasador de estas tierras. Y aquí en la barranca estaba el destacamento de Navarra y el de Zaragoza. Entonces, Qué ironía, ¿no? compatriotas de Mina. Qué ironía. Claro, Paisanos de Mina. paisanos, sí, ciertamente. Y bueno, pues hay que recordar que a partir de aquí, del Fuerte del Sombrero, es que Mina comienza a tener todas las derrotas. Es decir, a partir de aquí comienza el declive de su expedición. Esta es la entrada, el foso de la entrada del fuerte. ¿Cuánta gente estaba en el fuerte? Una vez que llegó Mina, aproximadamente 1000 personas, de 900 a 1000 personas, incluidas mujeres y niños. No, la posición natural es muy sólida, excepto la falta de agua. Mina decide apegarse a estas circunstancias y a Pedro Moreno, que estaba aquí, que le había brindado su ayuda también. Sin embargo, llega el momento en el que el sitio, después de 20 días, es insoportable, por el hambre y la sed sobre todo. Entonces Mina decide salir del Fuerte del Sombrero con unos cuantos oficiales suyos y dejar a la mayoría de sus oficiales aquí, en el Sombrero. Entonces el fuerte pues se fue de las manos. Esta fue la derrota que más le dolió a Mina porque no la vio, porque no estuvo. Y es ahí cuando comienza ya, más que la decepción, comienza más bien un periodo de enojo de Mina. Mina marchó hacia la hacienda de Jaral de Berrio para robar esta fortuna de la que tanto se habla del marqués de Jaral de Berrio y la logra sacar. Se calculan 140,000 pesos, de los cuales llegan muchos menos al fuerte porque se fueron perdiendo en el camino. Bueno, perdiendo o alguien los encontraba. Bueno, sí, se perdían pero los encontraban. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y qué hacemos por acá? Pues mire, aquí buscando recuerdos de la historia, de la guerra que hubo de independencia aquí en este fuerte. ¿Y se encuentra algo? Pues hay piezas de artillería. ¿Esto qué es, metralla? Es metralla, yo creo, de las granadas. ¿Se sigue buscando el tesoro de Mina? Pues todavía hay gente que ha buscado últimamente. ¿Y se ha encontrado? No, pues, y si lo han encontrado no dice. Para mí que se lo llevó Liñán. Pues se llevó una parte, según la historia, ¿verdad? Pero según creen que todavía hay más. Historias también debe haber, ¿no? Sí, pues de que platican de que se aparecen, que un soldado por ahí en una peña allá adelante abajo de la mesa de las tablas, que se oyen que una mujer habla a la gente, a los hombres que van caminando. ¿Eso lo ha oído usted o lo ha oído de gente que lo ha oído? He oído de gente que lo ha oído. ¿Y entre nosotros es el efecto tequila? Pues algo, a lo mejor sí. ¿Y qué le pasó al monumento? Los buscadores de tesoros grandes, el verdadero oro, aquí buscando debajo de este monumento que construyeron 100 años después de la muerte de don Pedro Moreno. ¿Cómo iban a poner el monumento arriba del tesoro? 12 metros de alto. Estaba recubierto por estas peñas. ¿Algo se puede leer? Pues algunas cosas, mire. Compañero, mártires de la libertad.
Es el monumento a Javier Mina y a sus compañeros. Exactamente. Guanajuato es la capital del estado situado en el mismo corazón del país. Esta ciudad luminosa, de callejuelas estrechas y asentada sobre un laberinto de túneles, fue el siguiente objetivo de Mina. Tras la dolorosa derrota del Sombrero y desoyendo las recomendaciones de los otros líderes insurgentes, decidió conquistar la ciudad. Isauro Rionda es la persona más indicada para explicarme cómo fue este ataque. Es el cronista oficial de la ciudad, hombre muy popular por su compromiso con la preservación del patrimonio histórico de Guanajuato. Aquí donde estamos sentados estaba la fortaleza, vamos a decir, de los realistas, abarcando todo el atrio de lo que era entonces parroquia, ahora basílica, más la mitad de esta plaza. Y para abajo de la plaza, hasta ahí llegó el ejército de Mina. También pasó por las calles adyacentes, como es la de Pocitos, como es la de Alonso, pero no llegaron hasta aquí, hasta la plaza. Exactamente al corazón no llegaron, a unos cuantos metros de ellos solamente. ¿Qué buscaba Mina en el ataque a Guanajuato? Provisiones. Aquí estaban los almacenes de alimentos y de armas y de todo para el ejército que estaba luchando en el Bajío. Y además dinero porque aquí estaban las minas. Y aunque desde 1810 Guanajuato fue muy atacado por los insurgentes, sin embargo, aún sobraba mucho dinero. ¿Cuál fue la razón de que el ataque a Guanajuato terminara en desastre? Por no conocer la ciudad. No es una ciudad cuadricular, no es una ciudad común y corriente, es una ciudad como usted la ve, muy caprichosa en su arquitectura. Además ataca de noche y no hay alumbrado público. Pero sobre todo su topografía de la ciudad no le ayuda. Una vez que se produce el fracaso de Guanajuato, ¿qué es lo que pasa con la vida de Javier Mina? Huye de Guanajuato, más o menos a la altura de donde ahora es el poblado de La Luz, y se va al rancho del Venadito, que es propiedad de un amigo, un señor Herrera, y cree que ahí va a tener pues un poco de descanso. Estamos ya en el Venadito, el rancho del Venadito. Esta es la troje. ¿Qué es una troje? Una troje es un almacén de semillas o de pasturas. En esta troje va a dormir Francisco Javier Mina y como se va a sentir en tal confianza, llega hasta desnudarse, cosa que jamás hacía. Y además nunca dormía aislado y en este lugar lo va a hacer. Siempre dormía junto a su tropa, rodeado de su tropa. Y en este caso los dejó a su tropa que se distribuyeran por todo el rancho, por todo este lugar, y él durmió aquí. Posiblemente también con Pedro Moreno y posiblemente sus ayudantes. 3 paredes de piedra medio derruidas, testigo del lugar definitivo de la vida de 2 personas, de Pedro Moreno y de Javier Mina. Sí. Donde pasan la última noche de sus vidas. Bueno, no, todavía a Mina le sobrarán algunas cuantas noches, pero la última noche de Moreno sí es aquí. Hay en general un sentimiento de confianza de que hasta este lugar no va a llegar ningún realista. Y llegaron. Y llegaron. En esta troje fueron sorprendidos por las tropas realistas el 27 de octubre de 1817 los héroes insurgentes generales Pedro Moreno, Francisco Javier Mina, sacrificados en aras de la independencia mexicana. Los habitantes de Silao fueron los últimos que vieron pasar la comitiva que llevaba Mina. En este pueblo, situado a 30 kilómetros del Venadito, le esperaba el más cruel destino. Ana Javier Mina, desde el rancho del Venadito hasta la orilla de Silao, lo traen arriba de un caballo, con las manos amarradas, y en la cabeza de la silla del caballo le cuelgan un morral donde viene la cabeza de Pedro Moreno, chorreando sangre y demás, ¿no?
Pues claro, eso impacta terriblemente a Mina porque es su compañero de guerra. Y así van a llegar hasta la orilla de Silao. En la orilla de Silao ya le cambian ya lo bajan del caballo, le ponen unas esposas y lo traen jalando. Y la cabeza de Pedro Moreno se coloca en esta esquina, ahí en una lanza, y ahí va a durar 2 semanas. Pero mira, en esta casa estuvo prisionero el 27 de octubre de 1817 el general Francisco Javier Mina, héroe de nuestra independencia. El regimiento de Zaragoza está preparado para la ejecución. Nunca pensé acabar como Morelos. Mi sangre servirá para alimentar los sueños de los que vendrán después. Nueva España será pronto independiente. Y algún día, este país reconocerá el sacrificio de quienes hemos dado la vida por él. ¿Pero de verdad se siente usted mexicano? Uno no es de donde ha nacido, sino de donde se le reconocen los derechos. ¿Tiene una última voluntad? Entreguen esto a Rita Roa, la hija del hacendado don Manuel Roa, en Valle de Santiago. La última pista de Mina me lleva a Fuerte de los Remedios, donde el general Liñán custodió al prisionero más peligroso de la corona española. Y dicen los más antiguos del lugar que por aquí aún flota el espíritu de Mina, el de un David que, aunque no venció a Goliat, sí lo hirió de muerte. Pelotón, en posición. ¡Prevengan las armas! ¡No soy un traidor! ¡Yo no hago la guerra más que al tirano de España! ¡Apunte! Vencer o morir. ¡Fuego!
Eran las 3 de la tarde cuando Mina se embarcó. Mina le dijo a su madre: écheme su bendición, que me voy para tierra de indios con todo mi batallón. Mina, de las vertientes montañosas llegaste como un hilo de agua dura. España clara, España transparente te parió entre dolores, indomable, y tienes la dureza luminosa del agua torrencial de las montañas. A América lo lleva el viento de la libertad española, y de nuevo atraviesa bosques y fertiliza las praderas su corazón inagotable. Todo el mundo la sintió y el valeroso se lo duca, las lágrimas derramó. Adiós. En este mural de Diego Rivera está contenida toda la historia del país, en la que Mina ocupa un lugar privilegiado, el del mito. Donde murieron los hombres. Aunque nunca vio culminados sus sueños de libertad, su lucha abrió la senda a los que vinieron después. Pocos años más tarde, en 1821, en España se impuso un gobierno constitucional y México consiguió al fin su independencia. En México, Mina es considerado como uno de los más respetados héroes de la independencia. Adiós, fuerte del sombrero. El pueblo mexicano lo mantiene vivo en su memoria, transmitiendo su historia de generación en generación. Y España sigue teniendo una deuda con él. Y grabada en la memoria. Hola, Joan. Hola, Javier. Tremendo el fusilamiento, ¿verdad? Sí, muy duro, ¿eh? Es que era muy joven. Era joven y fue además un avanzado a su época. Él llevó las ideas de libertad, del liberalismo, desde su España a la Nueva España, a México. Yo lo veo como un idealista que entregó su vida por la revolución. Como tantos que viven, luchan y mueren por la libertad, por el sueño de la libertad. Oye, ha sido un placer conocerte. Y salud y libertad. Salud y libertad. Adiós. Adiós. Mina, Sueños de Libertad, es el documental de hoy y narra la historia del guerrillero navarro, figura clave en la Guerra de la Independencia Española y luchador por la de México, país donde es considerado un héroe. Venir a México ha sido una gran equivocación. No. No me arrepiento. Después de mí llegarán otros. La Constitución de Cádiz nos convirtió en ciudadanos iguales a los españoles de ambos hemisferios. Y este ha sido el objetivo de mi vida. El objetivo de mi viaje es seguir sus pasos y conocer su vida, intensa y corta como la de los héroes de leyenda. El abogado y escritor Javier Nar, además de ser un apasionado de la figura de Xavier Mina, conduce el documental basado en el libro Vida de Mina del historiador Manuel Ortuño, que también interviene en el largometraje. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Cómo es posible que un héroe de México en España sea desconocido prácticamente? Y a partir de ahí me entra el deseo de reconocerlo, de descubrirlo, de trabajar por Mina. Rodado en Londres, París, Zaragoza, Navarra y México, Mina, Sueños de Libertad introduce secuencias de ficción con 14 actores que reproducen momentos de la vida del guerrillero entre 1808 y 1817.
La nueva España necesita libertad. ¿Cómo se atreve, comandante Mina? Es usted demasiado joven para tener tanto aplomo. Albert Soler, realizador de 8 documentales, entre los que destaca el premiadísimo Bucarest, La memoria perdida, dirige el que les ofrecemos hoy, en el que participan historiadores que rememoran la vida de este gran luchador por la libertad. Uno no es de donde ha nacido, sino de donde se le reconocen los derechos. Y dicen los más antiguos del lugar que por aquí aún flota el espíritu de Mina, el de un David que, aunque no venció a Goliat, sí lo hirió de muerte. Hoy vamos a recordar la historia de un hombre que institucionalmente parece no haber existido en España, mientras que en México es venerado y considerado imprescindible en su lucha por la independencia. Un documental muy interesante sobre un auténtico héroe. ¡Viva México libre! Serían las 3 de la tarde cuando Mina se embarcó. Me llamo Javier Mina. Tengo 28 años. Y siento que mi fin está cerca. El destino. Y sobre todo mis ideales. Me han llevado a vivir muy deprisa. En tan solo 10 años he pasado de estudiante de provincias a general insurgente contra el ejército de Su Majestad Fernando VII. El tirano absolutista de España y América. ¿Para cuándo el gran día? Aún no hemos recibido la orden, pero no dudéis que todos los traidores tienen el mismo fin. Por las calles del mundo corren los mitos, las narraciones de héroes y tiranos, huellas que nos dan fe de la historia vivida. Y la historia de México, aunque hecha de encuentros y desencuentros con España, no es ninguna excepción. Españoles fueron los tiranos, pero también algunos de los idealistas que lucharon por su independencia. Fue así como descubría Javier Mina, el héroe olvidado en España, su tierra natal, pero reconocido en México como uno de sus grandes libertadores. Su fe revolucionaria le llevaría de batalla en batalla, de Navarra a Zaragoza, de Madrid a París, de Londres a Nueva York, a Haití y finalmente a la Nueva España. En España, pocos saben que allí su estatua preside orgullosa el monumento a la independencia en México, Distrito Federal. Me llamo Javier Mina. Tengo 28 años. Y siento que el fin está cerca. No. Pues acabad cuanto antes. Las cárceles no me sientan bien, General Liñán.
Sinceramente, prefiero la prisión de Vincennes, en París. Al final resultará que me han tratado mejor los franceses que mis propios paisanos. Paradojas de la vida. Más que paradoja, yo lo llamaría error. Venir a México ha sido una gran equivocación. No. No me arrepiento. Después de mí llegarán otros. La Constitución de Cádiz nos convirtió en ciudadanos iguales a los españoles de ambos hemisferios. Y este ha sido el objetivo de mi vida. Desde un inicio me fascinó su epopeya vital. Mina era un simple estudiante navarro que en apenas 10 años se convertiría en el azote primero de las tropas de Napoleón y después del ejército de Su Majestad Fernando VII en Nueva España. El objetivo de mi viaje es seguir sus pasos y conocer su vida, intensa y corta como la de los héroes de leyenda. Su historia nos explica mucho sobre aquellos tiempos turbulentos en los que las dos concepciones del mundo, la liberal y la conservadora, chocarían como dos trenes.